Primer libro de Reyes, capítulo 6. Y sucedió que en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante de la nave del templo tenía 20 codos de largo conforme al ancho de la casa. Y su ancho al frente de la casa era de 10 codos. También para la casa hizo ventanas con celosías. Junto a la pared de la casa edificó pisos alrededor de las paredes de la casa, tanto de la nave como del santuario interior, e hizo cámaras laterales en derredor. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, y el del medio tenía 6 codos de ancho, y el tercero tenía 7 codos de ancho. Porque por fuera hizo rebajos en la pared de la casa, por todo alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas de la cantera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. La entrada a la cámara lateral inferior estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al piso del medio y del medio al tercero. Edificó pues la casa y la terminó, y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. También edificó pisos junto a toda la casa, cada uno de 5 codos de alto, y estaban asegurados a la casa con vigas de cedro. Y la palabra del Señor vino a Salomón diciendo: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón pues edificó la casa y la terminó. Luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores de madera. Recubrió también el piso de la casa con tablas de ciprés. Edificó los 20 codos del fondo de la casa con tablas de cedro, desde el suelo hasta el techo. Así le edificó el santuario interior, el lugar santísimo. La casa, es decir, la nave delante del santuario interior, tenía 40 codos de largo. Y por dentro, la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores abiertas. Y todo era de cedro, no se veía la piedra. Entonces preparó el santuario interior dentro de la casa para colocar allí el arca del pacto del Señor. Y el santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro, y el altar lo recubrió de cedro. Salomón revistió el interior de la casa de oro puro. Puso cadenas de oro a lo largo del frente del santuario interior y lo revistió de oro. Revistió de oro toda la casa, hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos, desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas había 10 codos. El otro querubín también medía 10 codos. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma.
La altura de uno de los querubines era de 10 codos, y asimismo la del otro querubín. Colocó los querubines en medio de la casa interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Sus otras dos alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa. También revistió de oro los querubines. Luego talló todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, el santuario interior y el exterior. Revistió de oro el piso de la casa, el santuario interior y el exterior. Y para la entrada del santuario interior hizo puertas de madera de olivo, el dintel y los postes pentagonales. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las revistió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Hizo además para la entrada de la nave postes cuadrangulares de madera de olivo y dos puertas de madera de ciprés. Las dos hojas de una puerta eran giratorias y las dos hojas de la otra puerta también eran giratorias. Talló en ellas querubines, palmeras y flores abiertas y las revistió de oro bien ajustado a la talladura. Edificó el atrio interior con 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se escucharon los cimientos de la casa del Señor. Y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes 8, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planes. La edificó, pues, en 7 años. Primer libro de Reyes, capítulo 7. Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. Edificó la casa del bosque del Líbano de 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de cedros sobre las cámaras laterales que estaban sobre las 45 columnas, 15 en cada hilera. Y había 3 hileras de ventanas con celosías, una ventana frente a la otra en 3 filas. Todas las puertas y los postes tenían marcos cuadrados, una ventana frente a la otra en 3 filas. Hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y había otro pórtico delante de ellas, con columnas y un umbral delante de ellas. También hizo el pórtico del trono donde había de juzgar, el pórtico del juicio, y fue cubierto de cedro desde el suelo hasta el techo. Y la casa donde él había de morar, en otro atrio dentro del pórtico, era de la misma hechura. Hizo también una casa como este pórtico para la hija de Faraón, que Salomón había tomado por mujer. Todas estas obras eran de piedras valiosas, cortadas a la medida, cortadas con sierras por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta la cornisa, y por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras valiosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Y más arriba había piedras valiosas cortadas a la medida y cedro. El gran atrio tenía en derredor 3 hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro, igual que el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la casa. Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice de bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Fundió las 2 columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos,
y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las dos. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido para colocarlos en las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la altura del otro capitel era de 5 codos. Había redes de obra de malla y trenzas de obra de cadenilla para los capiteles que estaban en la cima de las columnas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Así hizo las columnas y 2 hileras alrededor de la malla que cubría los capiteles que estaban sobre las granadas, y así hizo para el otro capitel. Los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y medían 4 codos. Y había también capiteles sobre las 2 columnas, junto a la protuberancia que estaba al lado de la malla. Y había 200 granadas en hileras alrededor de los 2 capiteles. Erigió pues las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Y en lo alto de las columnas había lirios tallados. Así fue terminada la obra de las columnas. Hizo asimismo el mar de metal fundido de 10 codos de borde a borde, en forma circular. Su altura era de 5 codos y tenía 30 codos de circunferencia. Y debajo del borde había calabazas alrededor, 10 en cada codo, rodeando por completo el mar. Las calabazas estaban en 2 hileras fundidas en una sola pieza. El mar descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur y 3 mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro. El grueso era de un palmo y el borde estaba hecho como el borde de un cáliz, como una flor de lirio, y tenía capacidad para 2000 batos. Entonces hizo las 10 basas de bronce. La longitud de cada basa era de 4 codos, su anchura de 4 codos y su altura de 3 codos. El diseño de las basas era este. Tenían bordes y los bordes estaban entre las molduras. Y en los bordes que estaban entre las molduras había leones, bueyes y querubines. Y en las molduras había un pedestal arriba y debajo de los leones y bueyes había guirnaldas a bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y sus 4 patas tenían soportes. Debajo de la pila había soportes fundidos con guirnaldas a cada lado. La boca de la pila dentro de la corona, en la parte superior, medía 1 codo, y su boca era redonda como el diseño de un pedestal, de 1 codo y medio. También en su boca había entalladuras, y sus bordes eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los bordes, y los ejes de las ruedas estaban en la basa. La altura de una rueda era de 1 codo y medio. La hechura de las ruedas era como la hechura de una rueda de carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos de fundición. Y había 4 soportes en las 4 esquinas de cada basa. Sus soportes eran parte de la misma basa. Y en la parte superior de la basa había una pieza redonda de medio codo de alto. Y en la parte superior de la basa, sus soportes y sus bordes formaban parte de ella. Y en las planchas de sus soportes y en sus bordes grabó querubines, leones y palmeras, conforme al espacio disponible de cada una, con guirnaldas alrededor. Hizo las 10 basas de esta manera. Todas ellas eran de una misma fundición, de una misma medida y de una misma forma. También hizo 10 pilas de bronce. En cada pila cabían 40 batos,
Cada pila medía 4 codos y sobre cada una de las 10 basas había una pila. Entonces colocó las basas, 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo de la casa, y colocó el mar de metal fundido al lado derecho de la casa hacia el sureste. Hiram hizo también los calderos, las palas y los tazones. Así terminó Hiram toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del Señor. Las 2 columnas y los tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas, las 2 mallas para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 400 granadas para las 2 mallas, 2 hileras de granadas por cada malla para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 10 basas con las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar, los calderos, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa del Señor eran de bronce bruñido. El rey los fundió en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Salomón dejó todos los utensilios sin pesarlos, porque eran demasiado. El peso del bronce no se pudo determinar al final. Y Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa del Señor: el altar de oro y la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 a mano derecha y 5 a mano izquierda. Frente al santuario interior, las flores, las lámparas y las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, y los goznes para las puertas de la casa interior, el lugar santísimo, y para las puertas de la casa, es decir, de la nave, también de oro. Así fue terminada toda la obra que el rey Salomón hizo en la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa del Señor.